A mis 60 años nunca imaginé que tendría que elegir entre mi compañera de toda la vida y el futuro de mi hijo. Pero la vida, amigos, no siempre nos pide permiso para dolernos. Yo soy Tomás, hombre de campo, de manos gastadas por el sol y por el trabajo honesto. Esas manos que ven ahora llenas de callos y arrugas son las mismas que levantaron paredes, araron tierras y abrazaron a mi hijo cuando era apenas un niño que cabía en mis brazos. Soy esposo desde hace más de 30 años de Elena, mi compañera fiel, la única mujer que supo leer mi silencio sin que yo dijera una palabra. Ella conoce cada uno de mis suspiros, cada pausa, cada mirada perdida. Y créanme, en 30 años de matrimonio, uno aprende que las palabras sobran cuando el corazón ya lo dijo todo. Juntos criamos a nuestro único hijo, Julián. Ese muchacho llegó a nuestras vidas como un milagro después de años de esperar. Elena decía que Dios nos lo mandó cuando estábamos listos, no cuando lo pedimos, y tenía razón. Julián creció rodeado de nuestro amor, de nuestros sacrificios y, sobre todo, de nuestras esperanzas. Nosotros queríamos para él lo que nunca tuvimos: educación, oportunidades, un futuro donde no tuviera que doblar la espalda bajo el sol desde las 5 de la mañana como yo lo hice toda mi vida. Pero hoy no vine a hablarles de mi hijo, vine a hablarles de ella, de mi camioneta. ¡Ay, esa camioneta! Algunos dirán que es una tontería sentir cariño por un pedazo de fierro viejo, pero esa camioneta no era solo metal y llantas, era mi fiel amiga, era mi compañera de batallas. Con ella trabajé durante más de 20 años. Con ella llevé comida a la mesa cuando el dinero no alcanzaba ni para los frijoles. Con ella regresé cientos, miles de noches, cansado pero agradecido de tener trabajo, de tener familia, de tener vida. Recuerdo el día que la compré. Fue usada, claro. Yo nunca tuve para comprar nada nuevo, pero cuando la vi estacionada en aquel terreno polvoriento, con su pintura azul desgastada y el motor tosiendo como anciano, supe que era para mí. Elena me dijo que estaba loco, que esa cosa no iba a durar ni 6 meses, pero yo veía algo en ella. Veía resistencia, veía dignidad, veía esperanza, y no me equivoqué. Esa camioneta me acompañó en cada trabajo. Cargué sacos de cemento, vigas de madera, herramientas pesadas. Ella nunca se quejó. Bueno, a veces el motor protestaba un poco, sobre todo en las mañanas frías, pero yo entendía. Yo también protesto cuando me levanto con las rodillas adoloridas. Pero más allá del trabajo, esa camioneta fue testigo de nuestra vida familiar. Con ella llevé a Julián en sus primeros días de escuela. Recuerdo perfectamente esa mañana. Mi hijo, con apenas 5 años, lloraba aferrado a las piernas de Elena, diciendo que no quería ir, que tenía miedo de quedarse solo. Yo lo cargué, lo senté en la cabina de la camioneta y le dije: «Mijo, los hombres no lloran por miedo, lloran cuando están felices. Y hoy es un día feliz, porque vas a aprender cosas que yo nunca pude aprender». Él me miró con esos ojos grandes, llenos de lágrimas, y se aferró a mi camisa. Durante todo el camino a la escuela, no soltó mi brazo. Yo manejaba con una sola mano, la otra la tenía sobre su pequeña cabeza, acariciándole el cabello, diciéndole en silencio que todo iba a estar bien. Esa camioneta también estuvo presente cuando celebramos las primeras calificaciones de Julián. Elena preparó un pastel pequeño, nada lujoso, pero hecho con amor. Y yo, orgulloso, lo subí a la camioneta y le dije: «Vamos a dar una vuelta, campeón. Hoy eres el rey del mundo». Recorrimos el pueblo con las ventanas abajo, Julián sonriendo como si en verdad fuera el rey del mundo. Y para mí lo era. Los años pasaron. La camioneta envejeció conmigo. La pintura se fue opacando, como mi cabello que pasó de negro a este gris que ahora cargo con orgullo. El motor empezó a quejarse más seguido, igual que mis huesos cada mañana. Pero seguíamos adelante, ella y yo, compañeros de vida. Julián creció. Se convirtió en un joven responsable, estudioso, dedicado, todo lo que Elena y yo soñamos que fuera. Logró entrar a la universidad. Yo no terminé ni la primaria, así que el día que recibió la carta de aceptación, lloré. Lloré como no lloraba desde que nació. Elena me abrazó y me dijo: «Lo logramos, viejo. Nuestro hijo va a ser alguien en la vida». Pero la vida, amigos, tiene una forma cruel de recordarnos que nada es para siempre. Los tiempos empezaron a cambiar. El trabajo se puso escaso. Antes me llamaban para 3, 4 trabajos por semana. Después fueron 2, luego 1, y hubo semanas
donde el teléfono no sonó ni una sola vez. Los gastos, en cambio, subían como si no tuvieran freno. La universidad, los libros, el transporte de Julián, la comida, la luz, todo parecía conspirar contra nosotros. Una noche, Julián llegó a casa con la mirada baja. Elena y yo estábamos cenando en silencio, ese silencio pesado que se siente cuando el dinero no alcanza y todos lo saben. Él se sentó con nosotros, tocó apenas la comida y finalmente dijo las palabras que yo más temía escuchar. Papá, voy a pausar los estudios, solo por un semestre. Voy a buscar trabajo y no lo dejé terminar. No, le dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Tú no vas a dejar la universidad. Pero papá, no hay dinero. Ya debemos 3 meses de colegiatura y yo voy a resolver eso. Le interrumpí de nuevo. Elena me miró. Ella sabe cuando estoy ocultando algo, pero no dijo nada. Solo siguió comiendo en silencio, aunque yo sabía que su mente estaba trabajando, tratando de entender qué estaba pensando yo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio. Ahí estaba ella, mi camioneta, estacionada bajo el árbol grande, como siempre. La luna la iluminaba tenuemente y juro que parecía estar mirándome también, como preguntándome qué iba a hacer. Y ahí, en ese silencio de la madrugada, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Antes de continuar, quiero hacerles una pregunta, amigos. ¿Desde dónde me están escuchando? ¿Están en su casa recordando también los sacrificios que hicieron por sus hijos? ¿Están manejando, pensando en las decisiones difíciles que tomaron? Déjenme saberlo en los comentarios. Me gustaría saber que no estoy solo en esto, que hay más personas que entienden lo que significa dar todo por los que amas, porque lo que hice después cambió todo. Para entender por qué esa camioneta significaba tanto para mí, tengo que llevarlos atrás en el tiempo. Tengo que contarles de dónde vengo, porque uno no valora lo poco que tiene hasta que recuerda todo lo que no tuvo. Yo nací en un rancho pequeño, tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Mi padre fue un hombre duro, de esos que no sabían decir «te quiero», pero que te lo demostraban trabajando hasta que el cuerpo ya no daba más. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, fue una mujer de rodillas gastadas de tanto rezar y de tanto limpiar pisos ajenos para que nosotros tuviéramos, aunque sea un plato de comida caliente al día. Éramos 6 hermanos. Yo fui el tercero. Crecimos sabiendo que la vida no nos iba a regalar nada. Aprendimos a trabajar antes de aprender a leer. A los 7 años, yo ya acompañaba a mi padre al campo. A los 10, ya sabía cargar sacos de maíz que pesaban casi lo mismo que yo. A los 12 ya tenía las manos llenas de callos, iguales a las de mi padre. La escuela era un lujo que no todos podíamos darnos. Yo llegué hasta el 3er año de primaria. No porque fuera tonto o flojo, simplemente porque el dinero no alcanzaba. Y cuando tienes que elegir entre comer o estudiar, la respuesta es obvia. Mis hermanos mayores tampoco estudiaron, y los menores apenas un poco más. Así era la vida en aquel entonces. Así sigue siendo para muchos, aunque no lo queramos aceptar. Recuerdo que mi madre lloraba cada vez que uno de nosotros dejaba la escuela. Ella decía que sin educación uno se quedaba amarrado a la tierra, sin poder volar. Pero mi padre, con su voz grave y cansada, le respondía: «Mujer, con educación o sin ella, nosotros somos gente de tierra, y la tierra nos da de comer si la trabajamos con respeto». Y tenía razón, la tierra nos dio de comer, pero también nos dobló la espalda, nos arrugó la piel antes de tiempo y nos enseñó que la vida es dura con los pobres. Cuando cumplí 18 años, decidí que no quería quedarme en el rancho toda la vida, no porque despreciara el trabajo de mi padre, sino porque quería algo más. Quería tener una casa propia, quería formar una familia, quería sentir que mi vida tenía un propósito más allá de sembrar y cosechar. Así que me vine al pueblo. Con una mochila vieja, 2 mudas de ropa y 20 pesos que mi madre me dio a escondidas, dejé el rancho y me aventé a buscar mi camino. Fue difícil, más difícil de lo que imaginé. Los primeros meses dormí en cuartos prestados, en casas de conocidos que ya ni recuerdo sus nombres. Trabajé de lo que fuera: cargador en el mercado, ayudante de albañil, mozo en una tienda de materiales. Cualquier trabajo honesto era bueno para mí. Así pasaron 2 años. 2 años de aprender, de caerme y levantarme, de ahorrar cada peso como si fuera el último. Y entonces, un día conocí a Elena. Ella trabajaba en una pequeña fonda cerca de donde yo vivía. Yo iba a comer ahí cada vez que me alcanzaba el dinero.
que no era muy seguido, pero cuando iba me fijaba en ella, en cómo sonreía aunque estuviera cansada, en cómo trataba con paciencia a los clientes groseros, en cómo cantaba bajito mientras lavaba los platos. Un día, junté valor y le hablé. Le dije algo tonto, no recuerdo qué exactamente, pero ella se rió. Y esa risa, amigos, me cambió la vida. Empezamos a platicar más seguido. Yo llegaba temprano a la fonda solo para verla. Ella me guardaba el plato con más comida cuando sabía que yo había trabajado duro. Poco a poco, sin darme cuenta, me enamoré. Y ella, para mi sorpresa, también se enamoró de mí. ¿Por qué te fijaste en mí?, le pregunté una vez. No tengo nada, solo estas manos gastadas y un cuarto prestado. Ella me miró con esos ojos que hasta hoy me siguen derritiendo y me dijo: Tomás, yo no quiero a un hombre con dinero, quiero a un hombre con corazón. Y tú tienes el corazón más grande que he conocido. Nos casamos al año siguiente. Fue una boda sencilla, casi sin invitados, sin lujos, pero fue nuestra. Elena llevaba un vestido blanco que su madre le prestó. Yo llevaba el único traje que tenía, prestado también. Pero cuando nos dijimos, sí, acepto, sentí que era el hombre más rico del mundo. Rentamos un cuarto pequeño, muy pequeño. Apenas cabía una cama, una estufa y una mesa, pero era nuestro hogar. Y ahí empezamos a construir nuestra vida. Elena seguía trabajando en la fonda. Yo seguía buscando trabajo en lo que saliera. Y aunque el dinero siempre faltaba, el amor nunca faltó. Pasaron 3 años antes de que Julián llegara a nuestras vidas. 3 años de intentar, de rezar, de esperar. Elena lloraba cada mes cuando se daba cuenta de que no estaba embarazada. Yo la abrazaba y le decía que todo iba a pasar cuando Dios quisiera. Pero por dentro, yo también me desesperaba. Yo también quería ser padre. Y entonces, una mañana, Elena me despertó llorando. Me asusté. Pensé que algo malo había pasado, pero ella, entre lágrimas, me dijo: Tomás, vamos a ser papás. No supe qué decir, solo la abracé y lloré con ella. Lloramos de felicidad, de alivio, de miedo también, porque sabíamos que traer un hijo al mundo sin tener casi nada era un riesgo enorme, pero también sabíamos que ese hijo iba a ser amado como ningún otro niño en el mundo. Julián nació en un hospital público. Elena tuvo un parto complicado. Yo me quedé afuera, en la sala de espera, rezando como nunca había rezado. Cuando finalmente me dejaron pasar y vi a mi hijo por primera vez, todo cambió, todo. Ese pequeño ser, tan frágil, tan indefenso, se convirtió en mi razón de vivir. Desde ese día, cada decisión que tomé fue pensando en él. Cada trabajo que acepté, cada peso que ahorré, cada noche que me desvelé trabajando. Todo fue por él, y cuando finalmente pude comprar esa camioneta, sentí que por fin estaba avanzando. Sentí que por fin le estaba dando a mi familia algo más que promesas. La camioneta se convirtió en mi herramienta de trabajo. Con ella pude aceptar trabajos más grandes, más lejanos, mejor pagados. Con ella pude llevar a Julián a la escuela sin que tuviera que caminar bajo el sol. Con ella pude llevar a Elena al doctor cuando se enfermó. Con ella construimos nuestra vida. Por eso, cuando me senté aquella noche en la cocina y miré hacia el patio donde estaba estacionada, supe que no estaba tomando una decisión sobre un simple vehículo. Estaba tomando una decisión sobre mi pasado, mi presente y el futuro de mi hijo. Y esa decisión me desgarró por dentro. Hay conversaciones en la vida que uno sabe que tiene que tener, pero que preferiría evitar para siempre. Conversaciones donde las palabras pesan como piedras y el silencio duele más que cualquier grito. La conversación que tuve con Elena aquella madrugada fue una de esas. Me quedé sentado en la cocina hasta que vi la primera luz del amanecer colarse por la ventana. No había dormido nada. Mi mente había dado vueltas toda la noche, pensando, calculando, tratando de encontrar otra salida, pero no la había. Por más que busqué en mi cabeza, no encontré otra forma de resolver el problema. Elena se levantó temprano, como siempre. Ella es de esas mujeres que no necesitan despertador. Su cuerpo ya sabe a qué hora debe abrir los ojos. La escuché moverse en la habitación, prepararse para el día. Luego la escuché entrar a la cocina. Se detuvo al verme ahí, todavía sentado en la misma silla donde me había quedado horas atrás. ¿No dormiste?, me preguntó, aunque por mi cara era obvio que no lo había hecho. No pude, le respondí. Ella se acercó, puso la mano sobre mi hombro. Ese gesto simple, ese toque de su mano casi me quiebra, porque sentí todo su amor, toda su preocupación,
todo su apoyo en ese simple contacto. «¿Qué estás pensando, viejo?», me preguntó con esa voz suave que solo ella tiene. Me quedé callado un momento, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que una vez que lo dijera, no habría vuelta atrás. «Voy a vender la camioneta», dije finalmente, sin mirarla a los ojos. El silencio que siguió fue pesado, tan pesado que sentí que me hundía en la silla. «Tomás», empezó a decir Elena, pero se detuvo. Sabía lo que estaba pensando. Sabía que ella entendía lo que esa camioneta significaba para mí. Porque Elena no es solo mi esposa, es mi compañera de vida, es la única persona que me conoce por completo, incluso las partes de mí que yo mismo no entiendo. «No hay otra forma», continué, ahora mirándola a los ojos. «Ya vendimos todo lo que podíamos vender. Ya pedimos prestado a quien podíamos pedir. Ya trabajé hasta que el cuerpo ya no da más. La camioneta es lo único que nos queda que vale algo. Pero Tomás, sin la camioneta no puedes trabajar», me dijo ella con los ojos empezando a llenarse de lágrimas. «Si la vendes, ¿cómo vas a...?» «Ya encontraré la forma», la interrumpí. «Siempre he encontrado la forma. Pero Julián no puede dejar la universidad. Eso no. Nosotros nos sacrificamos toda la vida para que él pudiera estudiar. No voy a permitir que deje todo botado ahora que está tan cerca». Elena se sentó junto a mí, tomó mis manos entre las suyas. Sus manos, pequeñas y suaves, apretaron las mías, grandes y ásperas. «Sabes que esa camioneta es más que un vehículo para ti», me dijo. «Sé lo que significa. Sé todo lo que pasaste para comprarla. Sé cuántas noches trabajaste extra para poder pagarla. Sé cuánto la quieres». Sus palabras me quebraron. Sentí un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar. «Lo sé», logré decir, «pero quiero más a mi hijo». Y ahí estaba, la verdad simple y dolorosa. Yo amaba esa camioneta. Claro que la amaba, pero amaba más a Julián. Y cuando uno es padre, aprende que el amor verdadero no es el que se dice con palabras bonitas. El amor verdadero es el que se demuestra con sacrificios, con decisiones difíciles, con dolor. Elena lloró, lloró en silencio, sin hacer ruido, solo dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Y yo, que siempre he sido un hombre que se traga las emociones, también lloré. Lloré por lo que estaba a punto de perder. Lloré por todos los años que pasé con esa camioneta. Lloré por los recuerdos que se iban a ir con ella. Pero también lloré de orgullo, porque supe en ese momento que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo el padre que siempre quise ser. «Si es por Julián, hazlo», dijo finalmente Elena limpiándose las lágrimas. «Nada vale más que el futuro de un hijo. Nada». Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Esa misma mañana, después de que Julián se fue a la universidad sin saber nada de lo que estábamos planeando, empecé a hacer llamadas. Pregunté en varios lugares cuánto podrían darme por la camioneta. Las ofertas fueron bajas, muy bajas, pero yo ya no estaba en posición de negociar mucho. Necesitaba el dinero rápido. Finalmente, encontré a un comprador, un hombre joven que estaba buscando una camioneta de trabajo. Le mostré la mía. Él la revisó, dio una vuelta con ella y me ofreció un precio. No fue mucho, pero era suficiente para pagar los meses atrasados de la universidad de Julián y asegurar que pudiera continuar el semestre sin preocupaciones. «Trato hecho», le dije, extendiendo la mano. Él me la estrechó. Fue un apretón firme, de hombre trabajador. Vi en sus ojos la misma emoción que yo sentí el día que compré esa camioneta. Vi esperanza, vi el inicio de algo nuevo para él, y eso, de alguna forma, me dio paz. «La cuide bien», le dije. «Ella es fuerte. No le va a fallar si usted la trata con respeto». «Así lo haré, señor», me respondió. «Se lo prometo». Firmamos los papeles. Él me dio el dinero, yo le di las llaves, y en ese momento sentí como si le estuviera entregando un pedazo de mi vida a un extraño. Él se subió a la camioneta, encendió el motor y se fue. Yo me quedé parado ahí en medio de la calle, viendo cómo se alejaba, viendo cómo desaparecía entre las otras camionetas y los autos, viendo cómo se iba para siempre. Elena salió de la casa y se paró junto a mí. No dijo nada, solo tomó mi mano y la apretó. Y ahí nos quedamos, los dos, mirando hacia la calle vacía, sintiendo el peso de lo que acabábamos de hacer. Esa noche, cuando Julián llegó a casa, le pedimos que se sentara con nosotros. Él notó algo raro en nuestras caras. Nos conocía demasiado bien. «¿Qué pasa?», preguntó con voz preocupada. Yo respiré hondo y le dije, «Mijo, vendí la camioneta». Su cara cambió. Pasó de la confusión al entendimiento en segundos. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó,
aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Porque tu educación es más importante», le dije. «Pagué los meses atrasados, ya no debes nada. Puedes seguir estudiando sin preocuparte». Julián se quedó callado. Vi cómo su cara se descomponía, cómo trataba de mantener la compostura pero no podía. Y entonces, mi hijo, mi muchacho fuerte y responsable, se quebró, lloró como no lloraba desde que era niño. Se levantó de la silla, se acercó a mí y me abrazó tan fuerte que casi me quita el aire. Sentí sus lágrimas mojando mi camisa. Sentí cómo su cuerpo temblaba con cada sollozo. «Papá, no tenías que hacer eso», dijo entre lágrimas. «Yo podía esperar, podía trabajar, podía...» «Shh», lo callé, abrazándolo más fuerte. «Ya está hecho, y no me arrepiento». Elena se unió al abrazo. Y ahí estuvimos los tres, abrazados en medio de la cocina, llorando, sintiendo el peso del sacrificio, pero también la fuerza del amor que nos une, porque al final eso es lo que hace una familia. Se sacrifica, se apoya, se ama sin condiciones. Y esa noche, aunque ya no tenía mi camioneta, sentí que era el hombre más rico del mundo, porque tenía lo único que en verdad importa, una familia que vale más que cualquier cosa material. Los primeros días sin la camioneta fueron los más difíciles. No porque me arrepintiera de haberla vendido, no, eso nunca, pero porque mi cuerpo, mi rutina, mi vida entera estaba acostumbrada a ella. Era como si me hubieran cortado un brazo. Seguía ahí, seguía funcionando, pero algo faltaba. Las mañanas eran especialmente duras. Durante más de 20 años mi día comenzaba igual. Me levantaba antes del amanecer, me preparaba un café rápido, salía al patio y ahí estaba ella, mi camioneta, esperándome, fiel, lista para otro día de trabajo. Pero ahora cuando salía al patio, solo veía el espacio vacío bajo el árbol. El pasto estaba aplastado en el lugar exacto donde siempre estacionaba, como una marca, como una cicatriz en la tierra que me recordaba lo que ya no estaba. El trabajo se complicó. Antes, cuando me llamaban para algún trabajo, yo preguntaba la dirección y les decía, «Ahí estaré en media hora». Ahora tenía que preguntar si había transporte público cerca, si podían recogerme, o si el trabajo estaba lo suficientemente cerca como para ir caminando. Muchas veces, la respuesta era no, y perdía el trabajo. Los primeros días traté de caminar a los lugares. Cargaba mis herramientas en una mochila vieja y me echaba a andar. Pero ya no tengo 20 años. Las rodillas me duelen, la espalda me protesta. Y cargar herramientas pesadas por kilómetros bajo el sol es algo que mi cuerpo ya no puede hacer como antes. Tuve que rechazar trabajos que necesitaba, trabajos que antes hubiera aceptado sin pensarlo. Pero sin la camioneta, no había forma de llegar o de transportar los materiales. Elena notó mi frustración aunque yo tratara de ocultarla. Ella siempre nota todo. «Tomás, encontraremos la forma», me decía cada vez que yo llegaba a casa cansado y con las manos vacías. «Lo sé», le respondía, aunque por dentro no estaba tan seguro. Pero hay algo que aprendí en mis 60 años de vida. Cuando uno cierra una puerta, Dios abre una ventana. A veces es una ventana pequeña, a veces tarda en abrirse, pero siempre se abre. Un día don Mario, un vecino del pueblo que me conocía desde hace años, me vio caminando con mi mochila de herramientas. Se detuvo con su camioneta y me gritó, «Tomás, ¿a dónde vas a pie?» «A un trabajo en la colonia de arriba», le respondí. «Súbete». «Yo voy para allá», me dijo. Y así empezó. Don Mario me dio aventón ese día, y después me lo dio otro día, y otro más. No le pedí nada, él simplemente lo hacía. Y cuando le ofrecí pagarle por la gasolina, me dijo, «No seas tonto, Tomás. Tú me has ayudado 1000 veces. Ahora me toca a mí». Eso es algo que la gente de mi generación entiende, la solidaridad, el apoyo sin esperar nada a cambio, algo que, lamentablemente, se está perdiendo en estos tiempos. Otros vecinos también empezaron a ayudarme. Don Pepe, que tenía una camioneta similar a la mía, me prestaba la suya cuando él no la necesitaba. Doña Carmen, que trabajaba en la presidencia municipal, me avisaba cuando había trabajos cerca de mi casa para que pudiera llegar caminando. La gente buena existe. A veces uno solo necesita estar en el momento correcto para encontrarla, pero no voy a mentir, fue duro, muy duro. Hubo días donde no conseguí ni un solo trabajo, días donde el dinero no alcanzó ni para lo básico, días donde me senté en el patio, en ese espacio vacío bajo el árbol, y me pregunté si había hecho lo correcto. Una tarde, Julián me encontró ahí, sentado en el suelo, con la espalda contra el árbol, mirando el vacío. «¿Papá?», me llamó. Levanté la vista. Él venía llegando de la universidad con sus libros bajo el brazo. «Hijo», le dije tratando de sonreír. Él dejó sus libros en el piso
y se sentó junto a mí. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, mijo, solo descansando, mentí. Pero Julián me conoce. Él heredó esa habilidad de su madre de leer lo que uno guarda por dentro. La extrañas, ¿verdad?, me dijo, señalando el espacio vacío. No tenía caso mentir. Todos los días, admití. Nos quedamos en silencio por un momento. Solo se escuchaban los pájaros en el árbol y el viento moviendo las hojas. Papá, yo nunca voy a poder pagarte lo que hiciste por mí, dijo finalmente. Vendiste lo que más querías para que yo pudiera seguir estudiando. Y cada vez que entro a clases, pienso en eso. Pienso en tu sacrificio. Julián, no quiero que pienses en sacrificios, le dije. Quiero que pienses en tu futuro. Quiero que aproveches cada clase, cada libro, cada oportunidad, porque esa camioneta valió la pena si tú llegas a ser lo que sueñas ser. Él me abrazó, y yo sentí que a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las dificultades, había hecho lo correcto. Te prometo que voy a hacer que esto valga la pena, papá, me dijo. Te lo juro. Ya vale la pena, hijo, le respondí. Con verte a estudiar ya vale la pena. Esa conversación me dio fuerzas para seguir adelante, porque entendí que no había perdido mi camioneta. La había invertido, la había convertido en el futuro de mi hijo, y esa era la mejor inversión que podía hacer. Los días siguieron pasando, lentos, difíciles, pero pasando. Me adapté a mi nueva vida sin ruedas, aprendí a planear mejor mis trabajos, aprendí a pedir ayuda cuando la necesitaba. Aprendí que el orgullo a veces hay que dejarlo a un lado para poder sobrevivir. Elena seguía siendo mi soporte. Cada noche, cuando yo llegaba cansado y frustrado, ella tenía la comida lista y una sonrisa que me hacía olvidar el cansancio. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente, y sobre todo nos teníamos el uno al otro. Julián, por su parte, se dedicó con más intensidad a sus estudios. Yo creo que el peso de mi sacrificio lo motivó aún más. Sus calificaciones mejoraron. Sus profesores lo felicitaban. Y cada vez que él llegaba a casa con buenas noticias de la universidad, yo sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Una noche, mientras cenábamos, Julián nos contó que había ganado una beca parcial por su desempeño académico. No era mucho dinero, pero ayudaba. Elena y yo nos miramos. No dijimos nada, pero nuestros ojos lo dijeron todo. Nuestro hijo estaba logrando lo que nosotros nunca pudimos. Y eso, amigos, no tiene precio. Los meses pasaron. El espacio vacío bajo el árbol dejó de dolerme tanto. El pasto volvió a crecer en el lugar donde siempre estacionaba. La vida continuó, como siempre lo hace, sin importar lo que uno pierda en el camino. Pero había algo que yo no sabía, algo que estaba por suceder, algo que me iba a demostrar que los sacrificios, cuando se hacen con amor, siempre encuentran la forma de regresar multiplicados. Y ese algo estaba a punto de cambiar todo de nuevo. Pasaron casi 2 años desde que vendí la camioneta. 2 años de caminar, de adaptarme, de aprender a vivir sin ella. 2 años de ver a mi hijo crecer no solo en edad, sino en madurez y responsabilidad. Julián ya estaba en los últimos semestres de la universidad. Pronto sería ingeniero. Un ingeniero, mi hijo, el hijo de un hombre que apenas terminó el 3er año de primaria. La vida tiene formas misteriosas de sorprendernos. Durante esos 2 años, noté algo extraño en Julián. Llegaba tarde a casa, a veces muy tarde. Cuando le preguntaba, me decía que tenía proyectos de la escuela, trabajos en equipo, cosas de la universidad. Yo le creía. ¿Por qué no iba a creerle? Él siempre fue un muchacho honesto. Pero Elena, con ese sexto sentido que tienen las madres, empezó a sospechar que algo más estaba pasando. Tomás, Julián está ocultando algo, me dijo una noche, mientras nos preparábamos para dormir. ¿Qué va a estar ocultando?, le respondí. Está estudiando, está ocupado con la escuela. No, es algo más, insistió ella. Lo conozco. Tiene la misma cara que tú cuando guardas secretos. Me reí. Mujer, deberías trabajar para la policía con eso de andar investigando, le dije en broma. Pero Elena tenía razón. Siempre la tiene. Un sábado por la mañana, Julián se levantó muy temprano. Eso era raro porque los sábados él siempre dormía hasta tarde, recuperándose de la semana pesada de clases. Pero ese día lo escuché moverse en su cuarto desde las 6 de la mañana. Me levanté también y fui a la cocina. Él estaba ahí preparándose un café rápido, vestido como si fuera a salir. ¿A dónde vas tan temprano, mijo?, le pregunté. Él se sobresaltó un poco. No esperaba verme despierto. Tengo que ir a hacer unas cosas, papá, me dijo evitando mi mirada. ¿Qué cosas? ¿Cosas de la escuela? ¿Un sábado? Sí, un proyecto. Ya sabes, yo sabía que me estaba mintiendo, pero decidí no presionarlo. Si mi hijo tenía un secreto,
Seguramente tenía sus razones. Está bien, ten cuidado, le dije. Gracias, papá, respondió y salió apurado. Esa misma situación se repitió varios sábados, y algunos domingos también. Julián salía temprano y regresaba tarde, cansado, con las manos sucias a veces, con manchas de grasa en la ropa. Elena y yo nos mirábamos preocupados, pero no decíamos nada. Hasta que un día, Elena no aguantó más. Julián, ¿qué está pasando?, le preguntó directamente una noche durante la cena. Él dejó de comer, nos miró a ambos y suspiró. Está bien, les voy a contar, dijo finalmente, pero prométanme que no se van a enojar. ¿Enojarnos? ¿Por qué nos enojaríamos?, pregunté, ahora realmente preocupado. Porque dejé de ir a algunas clases, confesó. Mi corazón se detuvo. ¿Qué?, dije, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. ¿Cómo que dejaste de ir a clases, Julián? Yo vendí mi... Déjame explicar, papá, me interrumpió, levantando las manos. No abandoné la universidad, sigo estudiando, pero reduje mi carga de materias para poder trabajar. ¿Trabajar dónde?, preguntó Elena. Julián respiró hondo. En un taller mecánico. El mismo taller donde el señor que compró tu camioneta la lleva a reparar, papá. El dueño necesitaba ayuda y yo le pedí trabajo. Al principio solo era los fines de semana, pero ahora también trabajo algunas tardes entre semana. Me quedé sin palabras. No sabía si sentirme orgulloso o enojado. ¿Y por qué no nos dijiste?, preguntó Elena. Porque sabía que papá se iba a enojar. Sabía que iba a decir que él vendió la camioneta justamente para que yo no tuviera que trabajar, explicó Julián mirándome directamente. Pero papá, yo no podía seguir viendo cómo te sacrificabas por mí. No podía seguir viendo cómo caminabas kilómetros bajo el sol, cargando tus herramientas, mientras yo solo estudiaba. Ese era el plan, Julián, le dije, tratando de mantener la calma. Ese era justamente el plan, que tú solo estudiaras. Lo sé, papá, pero el plan cambió, respondió con firmeza. Yo también soy hombre de esta familia. También tengo que aportar. Elena me tomó de la mano. Sabía que yo estaba a punto de explotar, pero ella me apretó la mano, pidiéndome en silencio que escuchara. ¿Y qué haces en ese taller?, pregunté finalmente. Empecé barriendo, limpiando herramientas, cosas simples, pero don Roberto, el dueño, se dio cuenta de que yo aprendo rápido. Me empezó a enseñar mecánica básica y ahora ya puedo hacer reparaciones sencillas, cambios de aceite, frenos, cosas así. ¿Y tus estudios?, preguntó Elena preocupada. Van bien, mamá, te lo juro. Sigo siendo de los mejores de mi clase. Solo reduje una materia por semestre para tener tiempo de trabajar. Me voy a tardar un semestre más en terminar la carrera, pero voy a terminar. Eso te lo prometo, papá. Me quedé callado. Mi mente estaba procesando todo. Por un lado, estaba orgulloso de que mi hijo tuviera esa iniciativa, esa responsabilidad. Por otro lado, me dolía. Me dolía porque yo había vendido mi camioneta justamente para evitar esto, para que él no tuviera que trabajar y estudiar al mismo tiempo como yo lo tuve que hacer. ¿Hay algo más que no nos hayas dicho?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Julián dudó, miró a su madre, luego a mí, y finalmente dijo, sí. Hay algo más. Elena y yo nos miramos. Estoy ahorrando, continuó Julián. Todo lo que gano en el taller lo estoy ahorrando. No he gastado ni un peso en mí. Todo va directo a una cuenta de banco que abrí. ¿Para qué?, preguntó Elena. Julián me miró directamente a los ojos, y en su mirada vi algo que no había visto antes. Vi determinación, vi madurez, vi a un hombre, no a un niño. Para comprarte una camioneta, papá. El mundo se detuvo. No escuché nada más, solo esas palabras resonando en mi cabeza una y otra vez. Para comprarte una camioneta, papá. Julián, empecé a decir, pero las palabras no salían. Sé que nunca va a ser la misma, continuó él, ahora con los ojos húmedos. Sé que tu camioneta era especial, que tenía historia, que era parte de ti, pero papá, tú vendiste lo que más querías por mí, y yo voy a hacer lo mismo por ti. Voy a trabajar lo que sea necesario, voy a ahorrar cada peso, y te voy a comprar otra camioneta. No será la misma, pero será tuya, y será mi forma de decirte gracias, de decirte que tu sacrificio no fue en vano, de decirte que eres el mejor padre del mundo. Ya no pude más. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 2 años, todas esas emociones guardadas, todo ese dolor silencioso salió de golpe. Lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré de orgullo, de amor, de dolor, de alegría, todo al mismo tiempo. Elena también lloraba. Y Julián, nuestro hijo, nuestro muchacho, se levantó de su silla, vino hacia mí y me abrazó. No llores, papá, me dijo, aunque él también estaba llorando.
Todo va a estar bien, te lo prometo. Lo abracé tan fuerte que casi no lo dejé respirar. Sentí su corazón latiendo contra el mío, y en ese momento entendí algo profundo. Entendí que mi sacrificio había valido la pena, no solo porque Julián pudo seguir estudiando, sino porque le enseñé, sin palabras, el verdadero significado del amor. Le enseñé que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Le enseñé que la familia se apoya sin condiciones. Le enseñé que a veces hay que dejar ir lo que más queremos para darle espacio a algo más importante, y él había aprendido la lección. También que ahora estaba dispuesto a hacer lo mismo por mí. No quiero que trabajes, mijo, le dije finalmente, separándome un poco para mirarlo a los ojos. No vendí la camioneta para que tú te sacrificaras también. Papá, no es un sacrificio, respondió él con firmeza. Es un honor, es un privilegio poder hacer algo por ti después de todo lo que has hecho por mí. Elena se unió al abrazo, y ahí estuvimos los tres, abrazados en medio de la cocina, llorando y riendo al mismo tiempo. Esa noche no dormí, pero no fue porque estuviera preocupado o triste, fue porque estaba demasiado lleno de emociones para cerrar los ojos. Me quedé acostado, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, pensando en mi camioneta, pensando en mi hijo, pensando en cómo la vida tiene formas misteriosas de cerrar círculos. Y entendí algo importante. Nunca perdí mi camioneta. La transformé. La convertí en la educación de mi hijo, en su carácter, en su nobleza, en su determinación. Y ahora, esa inversión estaba dando frutos más dulces de lo que jamás imaginé. Hay algo que uno entiende solo cuando se convierte en padre, que tus hijos te van a romper el corazón 1000 veces, pero de la forma más hermosa posible. Después de aquella conversación con Julián, traté de convencerlo de que dejara el trabajo en el taller. Hablé con él 1, 2, 3 veces, pero él era terco, tan terco como yo. Se preguntarán de dónde sacó eso. Bueno, lo heredó de su padre. Papá, ya tomé la decisión, me decía cada vez que yo sacaba el tema. Y no me vas a hacer cambiar de opinión, así como tú no cambiaste de opinión cuando vendiste la camioneta. ¿Qué podía responderle a eso? Tenía razón. Yo había tomado mi decisión sin consultarle. Ahora él estaba tomando la suya sin consultarme. Así funciona la vida. Los hijos aprenden de los padres, para bien y para mal. Elena, con su sabiduría de mujer y madre, me dijo algo que me hizo reflexionar. Tomás, déjalo. No le estás haciendo un favor protegiéndolo de todo. Al contrario, lo estás preparando para la vida. Y créeme, es mejor que aprenda el valor del trabajo ahora, con nosotros cerca, que después cuando ya no estemos. Esas últimas palabras me golpearon. Cuando ya no estemos. A mis 60 años, uno ya empieza a pensar en esas cosas, en la mortalidad, en el tiempo que nos queda, en lo que vamos a dejar cuando nos vayamos, y me di cuenta de que Elena tenía razón. Si algo me pasaba mañana, si algo nos pasaba, Julián tenía que saber defenderse, tenía que saber trabajar, tenía que saber que nada en esta vida se regala, que todo cuesta sudor y sacrificio. Así que dejé de insistir, dejé que Julián siguiera trabajando en el taller, pero eso no significaba que dejara de preocuparme. Me preocupaba que durmiera poco, me preocupaba que cargara cosas pesadas, me preocupaba que se lastimara con alguna herramienta, me preocupaba que el cansancio afectara sus estudios, me preocupaba todo, porque así somos los padres. Nunca dejamos de preocuparnos, aunque nuestros hijos ya sean adultos. Un día decidí ir a visitarlo al taller, no le avisé, solo fui. Quería ver con mis propios ojos cómo estaba, qué hacía exactamente, si lo trataban bien. El taller estaba en las afueras del pueblo, en una calle polvosa, llena de negocios de autos y refacciones. Entré, y de inmediato el olor a aceite y grasa me golpeó la nariz. Era un olor familiar, un olor que me recordaba a mi camioneta, a todos los años que pasé manteniéndola, reparándola, cuidándola. Busqué a Julián con la mirada. Al principio no lo vi. Había varios mecánicos trabajando, todos con overoles manchados, todos concentrados en sus respectivos trabajos. Y entonces lo vi. Estaba debajo de un carro. Solo se veían sus piernas. Estaba ajustando algo, porque escuché el sonido de una llave inglesa golpeando metal. «Julián», lo llamé. Él salió de debajo del carro. Tenía la cara manchada de grasa, el overol sucio, las manos negras, pero cuando me vio su cara se iluminó. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido, limpiándose las manos en un trapo que solo las manchó más. «Vine a verte», le dije. «¿Cómo va todo?». «Bien, bien. Solo estoy cambiando el aceite de este carro», explicó. «¿Quieres conocer a don Roberto?». Antes de que pudiera responder,
Un hombre mayor de unos 70 años, con el cabello completamente blanco, pero con una energía que muchos jóvenes quisieran, se acercó a nosotros. ¿Usted es el papá de Julián?, preguntó con una sonrisa amplia. Sí, señor Tomás, para servirle, respondí extendiendo la mano. Él me la estrechó con fuerza. Don Roberto, un placer conocerlo. Su hijo es un excelente muchacho, trabajador, responsable, aprende rápido. Me siento afortunado de tenerlo aquí. Esas palabras me llenaron de orgullo. Gracias, don Roberto. Él aprendió de su madre a ser responsable, dije sonriendo. Y de usted aprendió a ser humilde, respondió él, porque Julián me contó lo que usted hizo, lo de la camioneta. Y déjeme decirle algo, no cualquier padre hace eso. Usted es un hombre de honor. Sentí un nudo en la garganta. Solo hice lo que tenía que hacer, logré decir. Exactamente, dijo don Roberto. Y por eso su hijo está haciendo lo que tiene que hacer, porque usted le enseñó con el ejemplo. Conversamos un rato más. Don Roberto me mostró el taller, me explicó cómo funcionaba todo, me contó historias de su propia vida. Resultó que él también había sido padre soltero, que también había sacrificado mucho por sus hijos, que también conocía el peso de tomar decisiones difíciles. Los padres de verdad no se miden por lo que dicen, me dijo antes de que me fuera. Se miden por lo que están dispuestos a perder por sus hijos. Esas palabras se me quedaron grabadas. Cuando salí del taller, Julián me acompañó hasta la calle. ¿Qué te pareció?, me preguntó. Me gusta, le respondí honestamente. Don Roberto es buena gente y veo que te está enseñando bien. Sí, papá, he aprendido mucho. Quién sabe, tal vez cuando termine la carrera de ingeniero también sepa arreglar mi propio carro, dijo riendo. ¿O el mío?, le dije, siguiéndole el juego. Él me miró serio. Especialmente el tuyo, papá, especialmente el tuyo. Nos despedimos. Él tenía que regresar al trabajo. Yo me quedé parado en la calle, viéndolo entrar de nuevo al taller, y sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza porque mi hijo estaba trabajando en lugar de solo estudiar. Pero también orgullo, mucho orgullo, porque estaba viendo en él al hombre en que se estaba convirtiendo. Un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre que sabía el valor del sacrificio. Caminé de regreso a casa. El sol estaba fuerte, como siempre. Las calles estaban llenas de gente, de ruido, de vida, y yo iba pensando en todo lo que había pasado en los últimos 2 años, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. Porque sí, perdí mi camioneta, perdí esa compañera fiel que me acompañó durante más de 20 años, perdí esa herramienta de trabajo que me dio de comer, perdí esos recuerdos grabados en cada asiento, en cada rayón, en cada mancha de grasa, pero gané algo mucho más valioso. Gané la certeza de que crié bien a mi hijo. Gané la satisfacción de saber que él aprendió los valores correctos. Gané la paz de saber que, cuando yo ya no esté, él va a saber defenderse en la vida. Y eso, amigos, no tiene precio. Cuando llegué a casa, Elena estaba en la cocina preparando la comida. Me acerqué y la abracé por la espalda, algo que no hacía muy seguido porque no soy muy expresivo con esas cosas. ¿Qué te pasa?, preguntó ella, sorprendida pero sonriendo. Nada, le dije. Solo quiero que sepas que hicimos un buen trabajo con Julián. Ella se volteó y me miró a los ojos. Lo sé, dijo, siempre lo supe. Y en ese momento, abrazado a mi esposa, en esa cocina humilde de nuestra casa pequeña, me sentí el hombre más rico del mundo, porque tenía lo único que importa: amor, amor de mi esposa, amor de mi hijo y amor propio, porque podía verme al espejo y sentirme orgulloso del hombre que era. Los meses siguieron pasando. Julián continuó con su rutina: universidad en las mañanas, taller en las tardes y fines de semana. Yo seguía trabajando en lo que podía, adaptándome cada día más a mi vida sin camioneta. Y Elena seguía siendo el pegamento que mantenía a nuestra familia unida. Pero algo estaba por suceder, algo que ninguno de nosotros esperaba, algo que iba a poner a prueba todo lo que habíamos construido, y ese algo estaba más cerca de lo que imaginábamos. Era un miércoles por la tarde. Recuerdo el día exacto, porque era el cumpleaños de Elena. 62 años estaba cumpliendo mi compañera. Yo había planeado una cena sencilla, nada elegante, porque no teníamos para más, pero había comprado un pastel pequeño en la panadería del pueblo y unas flores que corté del jardín de doña Carmen con su permiso, claro. Julián había prometido llegar temprano para celebrar con nosotros. Elena estaba emocionada, no por el pastel ni por las flores, sino porque íbamos a estar los tres juntos, que últimamente era algo raro por los horarios de Julián. Yo estaba en el patio,
tratando de arreglar una silla vieja que tenía una pata floja, cuando escuché el teléfono sonar dentro de la casa. Elena contestó. Al principio solo escuché su voz normal, diciendo, bueno, como siempre, pero después algo cambió. Su voz se puso tensa, nerviosa. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Está bien?, la escuché decir. Dejé la silla y corrí hacia adentro. Elena estaba pálida, con el teléfono temblando en su mano. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Es Julián, dijo con voz quebrada. Tuvo un accidente en el taller. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está bien? Las preguntas salían de mi boca sin control. No sé. Don Roberto dice que está en el hospital. Que vayamos rápido. No recuerdo bien cómo llegamos al hospital. Solo recuerdo que corrimos a la parada del bus. Que el bus se tardó una eternidad en llegar. Que el trayecto pareció durar horas, aunque fueron solo 20 minutos. Elena iba aferrada a mi mano, rezando en voz baja, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo trataba de mantener la calma, trataba de ser fuerte por ella, pero por dentro estaba muriéndome. 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza. ¿Qué le pasó? ¿Está grave? ¿Por qué dejé que trabajara en ese taller? ¿Por qué no insistí más en que solo se dedicara a estudiar? Cuando llegamos al hospital, don Roberto estaba en la sala de espera. Se veía preocupado, con su overol todavía puesto, las manos manchadas de grasa. ¿Cómo está?, pregunté antes de siquiera saludarlo. Tranquilo, don Tomás, está bien. Fue un susto más que otra cosa, respondió. ¿Qué pasó?, preguntó Elena. Don Roberto suspiró. Estaba trabajando en una camioneta. Tenía que revisar unos frenos. El gato hidráulico, no sé, falló. La camioneta se vino abajo. Julián alcanzó a quitarse, pero le cayó en la pierna. Sentí que las rodillas se me doblaban. ¿Su pierna?, pregunté. No se quebró, gracias a Dios, pero se la golpeó fuerte. Los doctores dicen que tiene que estar en reposo un par de semanas, pero que va a estar bien. Elena se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar de alivio. Yo la abracé, sintiendo cómo mi propio cuerpo también se relajaba. ¿Podemos verlo?, pregunté. Sí, está en el cuarto 207. Pasen. Subimos las escaleras casi corriendo. Encontramos el cuarto, y ahí estaba Julián, acostado en la cama del hospital con la pierna vendada y levantada, pero despierto y consciente. Mamá, papá, dijo cuando nos vio entrar. Estoy bien, no se preocupen, pero era demasiado tarde para no preocuparnos. Elena corrió hacia él y lo abrazó, llorando en su hombro. Yo me quedé parado junto a la cama, mirándolo, tratando de procesar todo. ¿Qué pasó, mijo?, pregunté finalmente. Él nos contó la historia. Estaba revisando los frenos de una camioneta. Tenía la camioneta levantada con el gato hidráulico. De repente, sin aviso, el gato falló y la camioneta se vino abajo. Él alcanzó a salir, pero no completamente. La camioneta le cayó en la pierna izquierda. El doctor dice que tuve suerte, explicó Julián, que si no me hubiera movido a tiempo, habría sido mucho peor. No debiste estar trabajando ahí, dije, sintiendo cómo la impotencia y el miedo se convertían en enojo. Te dije que era peligroso. Te dije que no era necesario. Papá, no, Julián, ahora me vas a escuchar. Yo vendí la camioneta para que tú no tuvieras que trabajar, para que pudieras estudiar tranquilo, sin preocupaciones, sin riesgos, y mira dónde estamos, en un hospital porque tú decidiste ser terco. Tomás, me interrumpió Elena, no es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento?, le respondí más fuerte de lo que pretendía. Pudo haber sido peor, pudo haberse quebrado la pierna, pudo haber sido la espalda, pudo haber sido... No pude terminar la frase. La sola idea de que algo peor le hubiera pasado a mi hijo me partía en dos. Julián me miró, y en sus ojos vi algo que me desarmó por completo. Vi culpa, vi arrepentimiento, pero también vi determinación. Papá, lo siento, dijo. Siento haberte preocupado, pero no me arrepiento de haber trabajado. No me arrepiento de haber querido hacer algo por ti. Hijo, yo no quiero que hagas nada por mí, le dije acercándome a la cama. Solo quiero que estés bien, que estés seguro. Eso es lo único que me importa. Lo sé, papá, y por eso mismo es que hice todo esto, porque tú te sacrificaste por mí, y yo quería demostrarte que tu sacrificio valió la pena, que criaste a un hombre que sabe lo que significa dar por los que ama. Esas palabras me quebraron. Me senté en la orilla de la cama y tomé su mano, esa mano que una vez fue pequeña y suave, y que ahora era grande y callosa, igual que la mía. Mijo, nunca dudes que valió la pena, le dije, con la voz quebrada, pero por favor, no vuelvas a asustarme así. No sé qué haría si te perdiera. No me vas a perder, papá, te lo prometo. Elena se unió al abrazo, y ahí estuvimos los tres, en ese cuarto de hospital,
abrazados, llorando, agradeciendo que las cosas no hubieran sido peores. Don Roberto entró al cuarto poco después. Se disculpó 1000 veces, aunque no fue su culpa. Los accidentes pasan, es parte del trabajo. Yo lo sabía bien. Durante todos mis años trabajando, también tuve mis accidentes, mis sustos, mis momentos donde la suerte fue mi mejor aliada. Don Tomás, quiero que sepa que me voy a hacer cargo de todos los gastos médicos, dijo don Roberto. Y Julián sigue teniendo su trabajo cuando se recupere, si es que quiere regresar. Miré a Julián. Él me miró a mí. Y en ese intercambio de miradas, ambos supimos lo que el otro estaba pensando. Gracias, don Roberto, dije finalmente, pero creo que Julián ya no va a poder regresar al taller. Tiene que concentrarse en terminar la universidad. Julián abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mirada. Después hablamos, mijo, le dije con firmeza. Don Roberto asintió, entendiendo la situación. Lo comprendo perfectamente, pero si algún día cambian de opinión, las puertas del taller están abiertas. Nos quedamos en el hospital hasta que los doctores nos dieron permiso para llevar a Julián a casa. Salió con muletas, con instrucciones de reposo, con analgésicos para el dolor. El viaje de regreso fue silencioso. Los tres íbamos procesando lo que había pasado, agradeciendo en silencio que las cosas no hubieran sido peores. Cuando llegamos a casa, ayudé a Julián a acostarse en su cama. Elena le preparó algo de comer, y yo me senté en la sala con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de todo lo que había pasado en un solo día. Era el cumpleaños de Elena y lo habíamos pasado en un hospital. El pastel seguía en la cocina sin tocar. Las flores estaban en la mesa, empezando a marchitarse. Nada había salido como lo planeé. Elena se sentó junto a mí. ¿Estás bien?, me preguntó. No sé, respondí honestamente. Estoy enojado, estoy asustado, estoy agradecido. No sé qué estoy sintiendo. Estás sintiendo lo que todo padre siente cuando sus hijos crecen, dijo ella. Miedo de dejarlos ir, orgullo de verlos convertirse en hombres, dolor de ver que ya no te necesitan como antes. Pero yo vendí la camioneta para evitar justamente esto, dije, para que él no tuviera que trabajar, para que no se pusiera en peligro. Lo sé, pero Tomás, no puedes protegerlo de todo. La vida va a golpearlo de todas formas. Así es la vida. Lo único que podemos hacer es enseñarle a levantarse cuando caiga. Tenía razón, como siempre. Feliz cumpleaños, le dije tratando de sonreír. Ha sido el cumpleaños más intenso de mi vida, respondió sonriendo también. Pero al menos terminamos todos juntos y sanos. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, salí al patio. Me senté bajo el árbol, en ese espacio vacío donde solía estar mi camioneta. Miré las estrellas, y por primera vez en 2 años me permití sentir todo el peso de lo que había perdido. No solo había perdido mi camioneta, había perdido mi juventud, había perdido mi fuerza, había perdido ese sentimiento de ser indispensable para mi familia, porque mi hijo ya no era un niño que necesitaba que lo llevara a la escuela, era un hombre que podía trabajar, que podía tomar sus propias decisiones, que podía lastimarse y recuperarse, y eso dolía. Dolía más de lo que jamás admití, pero al mismo tiempo sentí paz, porque entendí que eso era justamente lo que se supone que debía pasar. Los hijos crecen, se independizan, dejan de necesitarte de la misma forma, y uno, como padre, tiene que aprender a dejarlos ir. No significa que dejen de amarte, no significa que ya no seas importante, solo significa que tu papel cambia. Dejas de ser el héroe que resuelve todo. Te conviertes en el consejero sabio que está ahí cuando te necesitan. Y yo estaba bien con eso, o al menos estaba aprendiendo a estar bien con eso. Las semanas siguientes fueron complicadas. Julián tuvo que faltar a clases por su recuperación. Yo me quedé en casa con él mientras Elena salía a trabajar. Pasábamos el día conversando, viendo televisión, recordando viejos tiempos. Una tarde, mientras él estaba recostado en el sofá con la pierna elevada, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿te arrepientes de haber vendido la camioneta?». La pregunta me golpeó. Nadie me la había hecho directamente, ni siquiera yo me la había hecho a mí mismo de forma tan clara. «No», respondí después de pensarlo un momento. «No me arrepiento. ¿La extraño? Todos los días. ¿Me dolió venderla? Como no tienes idea. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudarlo un segundo. ¿Por qué? Porque tú vales más que 1000 camionetas, mijo. Porque tu futuro es más importante que mi comodidad. Porque ser padre significa hacer sacrificios. Y yo elegí ser tu padre el día que naciste.
Y con eso vino todo lo demás. Julián se quedó callado. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando tenga hijos, dijo finalmente, quiero ser como tú. Esas palabras fueron el mejor regalo que pude recibir. Mejor que cualquier camioneta. Mejor que cualquier cosa material. Solo sé tú mismo, mijo, le dije. Eso es lo único que necesitas ser. La pierna de Julián sanó. Después de 3 semanas, ya estaba caminando sin muletas. Después de 4, ya podía caminar normal. Y después de 6, ya estaba de vuelta en la universidad, recuperando las clases que había perdido. Pero algo había cambiado en él. Ya no tenía esa misma urgencia de trabajar en el taller. Se enfocó completamente en terminar sus estudios. Don Roberto entendió y le deseó lo mejor. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir tranquilo sabiendo que mi hijo estaba seguro. Aunque el accidente fue terrible, me enseñó algo importante, que no puedo controlar todo, que la vida va a pasar de todas formas, y que lo único que puedo hacer es amar a mi familia lo mejor que pueda, y confiar en que las decisiones que tomé fueron las correctas. Y hasta ahora creo que lo fueron. El tiempo, cuando uno se hace mayor, pasa de una forma extraña. Los días se sienten eternos, pero los años vuelan. Así me sentí durante el último semestre de universidad de Julián. Cada día se sentía lento, lleno de rutinas y pequeños momentos. Pero cuando me di cuenta, ya había pasado medio año y mi hijo estaba a semanas de graduarse. Graduarse, mi hijo, el hijo de un hombre que apenas terminó 3er año de primaria. Iba a ser ingeniero. No sabía cómo procesar esa idea. A veces me sentaba en el patio bajo el árbol y simplemente trataba de entender cómo habíamos llegado hasta aquí, de ese cuartito pequeño que rentábamos cuando nos casamos, a esto, de no tener ni para comer algunos días, a tener un hijo a punto de graduarse de ingeniero. La vida es misteriosa, amigos, muy misteriosa. Julián estaba nervioso, se le notaba. Pasaba horas estudiando para los exámenes finales, trabajando en su proyecto de titulación, preparando presentaciones. Elena y yo tratábamos de ayudarlo en lo que podíamos. Ella le preparaba café a todas horas. Yo le daba espacio, silencio, apoyo moral. Una noche, como a las 2 de la madrugada, me levanté a tomar agua y vi luz en la habitación de Julián. Me asomé. Estaba sentado en su escritorio, rodeado de papeles, con la computadora encendida, con cara de cansancio extremo. «Mijo, deberías dormir», le dije. «No puedo, papá. Tengo que terminar esto para mañana», respondió sin quitar los ojos de la pantalla. «¿Qué es?» «El proyecto final. Es lo último que me falta para poder graduarme». Me senté en su cama. «¿De qué trata tu proyecto?», pregunté. Él se volteó para mirarme y sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Es un diseño de sistema de irrigación para campos pequeños, algo que pueda ayudar a campesinos que no tienen mucho dinero, pero necesitan maximizar sus cosechas». Me quedé callado. No entendía mucho de lo técnico, pero entendí lo importante. Mi hijo estaba creando algo para ayudar a gente como yo. Gente humilde, gente trabajadora, gente que se rompe la espalda en el campo. «Eso es muy noble, mijo», logré decir con un nudo en la garganta. «Lo hice pensando en el abuelo», dijo él, refiriéndose a mi padre. «Y en ti también, en todos los años que trabajaste en el campo sin tener las herramientas adecuadas. Quise hacer algo que pudiera hacer la diferencia. Ya no pude contener las lágrimas. Me levanté, me acerqué a él y lo abracé. «Tu abuelo estaría orgulloso», le dije. «Y yo también lo estoy». Él me abrazó también. Y nos quedamos así por un momento, padre e hijo, compartiendo un silencio lleno de amor y orgullo. «Ve a dormir, papá», me dijo finalmente. «Yo voy a terminar esto y después también voy a dormir. Lo prometo». «Está bien, pero no te desveles tanto. Tu salud es más importante que cualquier proyecto». «Lo sé. Buenas noches, papá». «Buenas noches, ingeniero». Él se rió, y yo salí de su habitación sintiéndome más orgulloso de lo que jamás me había sentido en mi vida. Las semanas siguientes fueron una locura. Julián presentó su proyecto, aprobó todos sus exámenes, cumplió con todos los requisitos, y finalmente llegó la noticia que habíamos estado esperando durante años. Se había graduado. Oficialmente era ingeniero. La ceremonia de graduación fue programada para un sábado por la mañana. Elena estaba más emocionada que el mismo Julián. Se compró un vestido nuevo, algo que no hacía desde nuestra boda. Yo también traté de verme presentable. Me puse mi único traje, el mismo que usé para casarme, ahora un poco más ajustado porque he ganado peso con los años. La universidad era enorme. Nunca había estado en un lugar así. Edificios grandes, jardines bien cuidados, salones llenos de jóvenes con futuro. Me sentí pequeño ahí, fuera de lugar, pero Elena me tomó de la mano y me dijo:
Tú tienes más derecho de estar aquí que cualquier otra persona. Sin ti, Julián no estaría graduándose hoy. Tenía razón. Entramos al auditorio. Estaba lleno de familias, todos vestidos elegantes, todos con cámaras, todos emocionados. Encontramos nuestros asientos y esperamos. Cuando empezó la ceremonia, cuando empezaron a llamar a los graduados uno por uno, mi corazón empezó a latir más rápido. Elena tenía la cámara lista. Yo tenía las manos sudadas de los nervios. Y entonces escuchamos. Julián Hernández Morales, ingeniero civil. Mi hijo subió al escenario, con su toga, con su birrete, con esa sonrisa que iluminaba todo el auditorio. Recibió su diploma. Y cuando miró hacia donde estábamos nosotros, nos señaló. Nos dedicó ese momento. Elena lloró. Yo lloré. La gente a nuestro alrededor probablemente pensó que éramos ridículos. Dos viejos llorando como niños, pero no me importó, porque ese momento valió todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los trabajos pesados, toda la ausencia de mi camioneta. Todo valió la pena por ese momento. Después de la ceremonia, buscamos a Julián entre la multitud. Cuando lo encontramos, lo abrazamos tan fuerte que casi lo ahogamos. «Lo lograste, mijo», le dije. «Lo lograste». «Lo logramos, papá», me corrigió. «Esto no es solo mío, es de los tres». Nos tomamos fotos, muchas fotos. Elena no paraba de llorar y reír al mismo tiempo. Yo trataba de mantener la compostura, pero era imposible. Estaba demasiado feliz, demasiado orgulloso, demasiado... no sé ni cómo describirlo. Otros familiares de graduados nos miraban, algunos con curiosidad, otros con ternura. Una señora elegante se acercó a nosotros y le dijo a Elena: «Su hijo es muy afortunado de tener padres tan amorosos». Elena, con lágrimas en los ojos, respondió: «Nosotros somos los afortunados de tener un hijo así». Después de las fotos, después de los abrazos, después de las felicitaciones, nos fuimos a comer a un restaurante. Nada lujoso, solo un lugar sencillo que nos alcanzaba, pero fue la mejor comida de nuestras vidas. Julián no paraba de sonreír, nosotros tampoco. Conversamos, reímos, recordamos todos los momentos difíciles que habíamos pasado para llegar hasta aquí. «¿Recuerdan cuando casi me salgo de la universidad?», preguntó Julián. «Por supuesto que recordamos», dije. «Ese fue el día que...». No terminé la frase, pero todos sabíamos a qué me refería. «El día que vendí la camioneta». «Papá, tengo que decirte algo», dijo Julián, poniéndose serio. «¿Qué pasa, mijo? Después del accidente en el taller, dejé de ahorrar. Dejé de perseguir la idea de comprarte otra camioneta. Sentí algo raro en el pecho. No sé si decepción o alivio. Está bien, hijo. Nunca esperé que... Déjame terminar», me interrumpió. «Dejé de ahorrar para una camioneta y empecé a ahorrar para algo mejor». Me quedé callado sin entender. «Ya conseguí trabajo, papá. Empiezo el próximo mes en una constructora. El sueldo es bueno, y con lo que ya había ahorrado en el taller, más lo que voy a ganar ahora, en unos meses voy a poder...». Se detuvo. Sacó su teléfono. Nos mostró una foto. Era una camioneta, nueva, reluciente, azul, como la mía. «En 6 meses, esta camioneta va a ser tuya, papá. Te lo prometo». No pude hablar. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Elena se cubrió la boca con las manos, llorando de nuevo. «Hijo, no tienes que...», empecé a decir. «Sí tengo que hacerlo», me interrumpió. «Porque tú vendiste la tuya por mí, y yo voy a comprarte otra porque te amo, porque eres el mejor padre del mundo, porque me enseñaste lo que significa ser un hombre de verdad». Ya no aguanté más. Rompí a llorar, ahí, en medio del restaurante, frente a todos. Y no me importó. Mi hijo, mi muchacho, mi ingeniero, había aprendido la lección más importante de todas, que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Y ese día entendí que no solo había criado a un buen estudiante, había criado a un buen hombre. Los siguientes 6 meses fueron extraños, buenos, pero extraños. Julián empezó su trabajo en la constructora. Se iba temprano en las mañanas, regresaba tarde en las noches. Venía cansado, pero feliz. Tenía ese brillo en los ojos que solo viene cuando uno está haciendo lo que le gusta, y además le pagan por ello. Elena y yo volvimos a nuestra rutina. Yo seguía trabajando en lo que podía, aceptando los trabajos que estaban cerca o donde pudiera llegar caminando o con ayuda de los vecinos. Ella seguía cuidando de la casa, cocinando, manteniendo todo en orden. Pero había algo diferente en el ambiente, una expectativa, una emoción silenciosa, porque todos sabíamos lo que Julián estaba haciendo, aunque no habláramos mucho del tema. Él era discreto con su dinero, no presumía, no hablaba de cuánto ganaba
o cuánto había ahorrado. Pero yo lo veía. Veía cómo no gastaba en cosas innecesarias, cómo llevaba su comida de casa al trabajo para no gastar en restaurantes, cómo usaba la misma ropa hasta que ya estaba muy gastada, cómo cada peso que ganaba iba directo a su objetivo. Me recordaba a mí mismo cuando era joven y estaba ahorrando para comprar mi camioneta. Esa misma determinación, esa misma disciplina, ese mismo fuego en los ojos. Elena lo notaba también. Se parece tanto a ti, me decía seguido. La misma terquedad, el mismo sacrificio. Esperemos que también heredara tu inteligencia, le respondía yo, haciéndola sonreír. Un día, Julián llegó a casa más temprano de lo normal. Traía una cara que no le había visto antes, una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Pasó algo, mijo?, preguntó Elena, preocupada. No, bueno, sí, pero nada malo, respondió él. Solo necesito que me acompañen a un lugar el sábado. ¿A dónde?, pregunté. Es sorpresa, pero tienen que venir los dos. Es importante. Elena y yo nos miramos. Sabíamos lo que venía, o al menos lo sospechábamos, pero no dijimos nada. Solo asentimos. Ahí estaremos, hijo, le dije. El sábado llegó. Julián se levantó muy temprano. Estaba ansioso, se le notaba. Se vistió bien, mejor de lo normal, y nos pidió que nosotros también nos arregláramos. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Elena mientras se ponía su mejor blusa. Ya van a ver, mamá. Solo confíen en mí, respondió Julián con una sonrisa misteriosa. Salimos de la casa. Julián nos llevó caminando hacia el centro del pueblo. Yo iba pensando en qué podría ser. Una agencia de autos, algún lote donde vendieran camionetas usadas. Pero no. Julián nos llevó a la agencia más grande del pueblo, la que vendía vehículos nuevos, la que siempre veía de lejos, pero nunca me atrevía a entrar porque sabía que nada de ahí estaba a mi alcance. Julián, ¿qué hacemos aquí?, pregunté deteniéndome en la entrada. Vamos a ver tu regalo, papá, respondió él tomándome del brazo. Hijo, yo te dije que una camioneta usada estaba bien. No necesitas... Papá, me interrumpió mirándome fijamente. Tú me diste lo mejor que pudiste. Ahora déjame hacer lo mismo por ti. No pude discutir con eso. Entramos a la agencia. El lugar era impresionante. Vehículos brillantes por todos lados, vendedores bien vestidos. Todo se veía caro, inalcanzable, de otro mundo. Un vendedor se acercó a nosotros. Era joven, bien peinado, con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Buscan algo en particular?», preguntó. «Sí», respondió Julián con seguridad. «Venimos por la camioneta azul que aparté hace 2 semanas». «Ah, el señor Hernández. Por supuesto, déjenme traer los papeles». «¿Apartó una camioneta? ¿Hace 2 semanas?» Miré a Julián, sorprendido. «Mijo, ¿ya la compraste?», pregunté. «Sí, papá. Hice el último pago ayer. Hoy solo venimos a recogerla». Elena se cubrió la boca con las manos. Yo sentí que las piernas me temblaban. El vendedor regresó con unos papeles y unas llaves. «Señor Tomás Hernández, ¿correcto?», me preguntó. «Sí, señor», respondí confundido. «Perfecto. Su hijo ya cubrió el monto total. Solo necesito que firme aquí para que la camioneta quede oficialmente a su nombre». «¿A mi nombre?», pregunté mirando a Julián. «Claro, papá. Es tuya», dijo él sonriendo. Firmé los papeles. Todavía no lo podía creer. Todo parecía un sueño. «Muy bien. Ahora síganme, por favor», dijo el vendedor. Nos llevó al estacionamiento trasero de la agencia, y ahí estaba, una camioneta azul, nueva, reluciente, hermosa. «Papá, esta es tu nueva compañera», dijo Julián entregándome las llaves. Las tomé con manos temblorosas. Las llaves eran pesadas, frías, reales. «Julián, yo no sé qué decir», logré articular. «No digas nada, solo súbete. Vamos a dar una vuelta». Me acerqué a la camioneta. Pasé mi mano por la carrocería. Estaba impecable, sin rayones, sin manchas, sin la historia que tenía mi vieja camioneta. Pero era mía, y había sido comprada con el amor de mi hijo. Abrí la puerta del conductor. El olor a nuevo me golpeó. Me subí. El asiento era cómodo, mucho más que el de mi vieja camioneta. Todo era limpio, moderno, funcional. Elena y Julián se subieron también. Puse la llave en el contacto. Giré. El motor ronroneó suave. «Perfecto». «¿Y qué esperas?», preguntó Julián. «Maneja, papá». Salí del estacionamiento con cuidado. Las calles del pueblo se veían diferentes desde esa camioneta. Todo se veía diferente, porque no era solo un vehículo. Era la prueba de que todo lo que había hecho por mi hijo había valido la pena. Era la prueba de que el amor que le di me lo estaba devolviendo multiplicado. Manejé por todo el pueblo. Pasé por los lugares donde solía trabajar. Pasé por la casa vieja donde vivíamos cuando Julián era niño. Pasé por el espacio vacío
bajo el árbol de nuestra casa, ese espacio que pronto ya no estaría vacío. Elena lloraba en silencio, Julián sonreía orgulloso, y yo sentía que mi corazón estaba tan lleno que podría explotar. Gracias, mijo, le dije finalmente. Gracias por esto, gracias por todo. Gracias a ti, papá, por enseñarme lo que significa ser un hombre, por enseñarme que el amor se demuestra con sacrificio, por enseñarme que la familia es lo más importante. Llegamos de vuelta a casa. Estacioné la camioneta bajo el árbol, en ese espacio que había estado vacío durante casi 3 años. Y en ese momento sentí que un círculo se había cerrado. Había vendido mi camioneta por amor, y por amor me habían dado otra. Y esa, amigos, es la lección más importante que aprendí. Lo que das con amor siempre regresa. Tal vez no de la forma que esperas, tal vez no cuando lo esperas, pero regresa. Siempre regresa. Han pasado algunos meses desde aquel día, algunos meses desde que Julián me dio esa camioneta que ahora conduzco todos los días. ¿Y saben qué he aprendido en este tiempo? Que las camionetas al final son solo metal y ruedas. Lo que importa es lo que representan, lo que significan, las historias que cargan. Mi vieja camioneta representaba mi lucha, mi esfuerzo, mis años de trabajo duro. Esta nueva representa algo diferente, representa el fruto de mi sacrificio, representa a mi hijo convertido en hombre, representa el amor que di y que me fue devuelto. Julián sigue trabajando en la constructora. Le va bien, está ahorrando para su propia casa, para su propio futuro. Elena y yo lo vemos con orgullo, sabiendo que criamos a un buen hombre. A veces, cuando manejo esta camioneta, pienso en mi vieja compañera. Me pregunto dónde estará, quién la estará usando, si seguirá funcionando. Y sonrío, porque sé que ella cumplió su propósito. Me acompañó cuando la necesité, y cuando tuve que elegir entre ella y mi hijo, tomé la decisión correcta. Ahora, cuando bajo del pueblo para trabajar, cuando cargo mis herramientas, cuando regreso cansado a casa, lo hago en esta nueva camioneta, pero cargo conmigo el mismo corazón, las mismas manos gastadas, los mismos valores. Y si mañana tuviera que volver a elegir, si tuviera que volver a vender esta camioneta por mi hijo, lo haría sin dudarlo, porque eso es lo que significa ser padre, dar todo, sacrificar todo, amar sin condiciones. Esta es mi historia, amigos, la historia de un hombre simple, de campo, que vendió lo que más quería por lo que más amaba, y que aprendió que el amor verdadero siempre encuentra la forma de regresar. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este camino, y si ustedes también han hecho sacrificios por sus hijos, sepan que no están solos, que somos muchos los que hemos dado todo por los que amamos, y que al final, eso es lo único que importa. Que Dios los bendiga.